Hoy es 30. Hoy es 30 del 12 del 2012. Bien. Amado Padre, nos ha permitido una vez más congregarnos acá en esta pequeña congregación que es chiquita, pero dice su palabra que donde están 2 o 3 está, ¿no? Y le pedimos que nos esté por medio de su santa palabra, su santo espíritu, enseñando y edificando a nuestro espíritu. Así que pedimos por el predicador que pueda exponer bien el tema, ¿no? Gracias. Vas a cantar entonces del himno número 4 y algo, ¿no? 373. 373 y es Busca primero. busca primero el reino, ¿no es Dios? Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedir, pedir y se os hará. Buscad y hallaréis. Llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Muy bien, gracias. Ahí está. Bueno, una vez más está acá, ¿no? Escuchando. Y dejé sobre uno de los banquitos que tenemos que Dios nos ha dado ahí, la confesión de fe de la Iglesia Bautista de la Gracia, acá, ¿no? Que es la confesión de fe, ¿no? De 1689, ¿no? De Londres, ¿no? Así que agradecemos, ¿no? Al tabernáculo también que nos está dando la ayuda espiritual, ¿no? Allá. Y vamos a empezar estos estudios que estamos haciendo, ¿no? De lo que creemos nosotros como iglesia. Cuando Adán pecó, sí, dijo, fue la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, eso fue lo que... Muchas gracias, yo me olvidé. Entonces dijo la mujer que tú me diste, ¿no? Vemos que una de las causas, o sea, principales, o sea, cuando nos vemos en la sociedad, no sé si vos has escuchado, ¿qué es lo que dicen? O sea, muchos creen que los problemas son halogénicos, ¿no? Que son causados por otros, en lugar de decir autogénicos, que estos son autocausados, sí. Una, dos o tres. Pero las escrituras dicen algo diferente a lo que dice la sociedad. O sea, decimos esto porque no sé si te acordás, yo en una época tenía muchos libros de Freud y los quemé, ¿no? Me hice una fogatita, tenía frío y los quemé todo. O sea, los puse ahí y los quemé todos, así que ya no los tengo más. Pero entre esas cosas, ¿no? Decía que la enfermedad, o sea, viene de afuera, o sea, si la enfermedad viene de afuera, yo estoy tratando hace un poco de recordarme lo que he estudiado hace mucho, ya no tengo más eso de psicoanálisis, ¿no? Era exteriores. Entonces, si la enfermedad es exterior y no interior, la persona está en un grave problema, o sea, porque dependería de una persona, o sea, que estuviera, no hay esperanza, a menos que se haga un tratamiento, o sea,
o sea, para poder sanarse esa persona, ¿no? Puede resultar, como no puede llevar años una terapia así, incluso algunos son sanados, otros no, ¿no? Entonces dicen que muchas de esas enfermedades son patológicos y no es que no es de comportamiento, ¿no? Mucho de eso. Esto creía un poco Freud, que decía que el hombre estaba desgarrado, o sea, así por dentro, ¿no? Y él llamaba a esa cosa, él hablaba mucho del sexo y la agresión, y bueno, él hablaba de superego, ¿no? Que le decía la conciencia, eso, ¿no? Y bueno, esa esa conciencia superego era inducido por medio de la sociedad, por los individuos, por los padres, por la iglesia, por los maestros, todo influenciaba en eso. Él tenía todo, no sé si escuchaba el superego, el yo y todas esas cosas que él le había puesto, ¿no? O sea, hoy muchas de esas cosas no están vigentes, ¿no? Algunos sí siguen son freudianos, otros no. Pero ¿qué pasa? Decía que eso era influenciado ¿por qué? Por la sociedad. Eso es lo que él decía, ¿no? O sea, ¿y qué pasaba? Él decía que la parte, o sea, de el yo, o sea, el concepto decía el yo, o sea, la parte él no daba, decía que hay una parte, o sea, que le hablaba, nosotros decimos la conciencia, no le daba tanto importancia, no se decía que era, llamaba él hablaba de una parte que decía los sentimientos de culpabilidad de la persona, que la persona no tenía que darle tanta importancia a eso, ¿no? Esa vocecita, porque no era culpa de él, sino era de qué, era de culpa de las personas, porque es culpa de tu papá que te hizo eso, es culpa de tu mamá, y vos no tenés la culpa de eso, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Lo que quiero decir con esto, con esta introducción, es que al suceder eso, la persona no se hace responsable de sus acciones. Lo vemos en el huerto de Edén, cuando yo dejé abierto ahí en el capítulo 6, en base 5 o 6, ya lo dejé abierto, la caída del hombre, vemos con su consecuencia. No, ya te fuiste a lo último, ya justo había dejado abierto. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Adán peca, ¿qué dice? La mujer que me diste. Así que bueno, ahora donde yo dejé abierto vamos a abrir, que es la confesión que estamos estudiando, que es capítulo 6 de la caída del hombre y del pecado y su castigo. Vamos a ver eso, o sea que estamos hablando un poco, vamos a estar acá porque es largo, ¿no? O sea, voy a tratar de tocar 6 puntos por lo menos sobre esto, ¿no? Voy a empezar leyendo el primer artículo, que es largo. Dice así: de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Artículo 1 dice: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte de su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, entonces a través de ellas seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido, y también el mandato que se le había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir habiéndose propuesto y disponerlo para su propia gloria. Eso es lo que dice el artículo 1. Por favor. No, que me ocurrió acá. Vamos a ver el artículo 1, entonces, lo que dice, ¿no? Está hablando de esto. Vamos a ver lo que es el pecado original. El pecado original, ahora sí. Vamos a ver el pecado original. ¿Qué es lo que significa? Aquello que no vayan a entender, creo que no está tan difícil, porque esto creo que es el ABC de todo. Creo que todo, como digo aquí, se nos confesado, se nos ha mostrado. Pero para algunos que no saben, voy a utilizar un poco siempre el catecismo. No, el catecismo, o sea, ¿qué dice? Yo les diría que lean de la pregunta de la 13 hasta en adelante, o sea, hasta la 19, un poco más. Pero ya dice: permanecieron nuestros padres en estado que fueron creados. No olvidamos, tenemos la creación, que habían sido creados.
¿Te acuerdas que vimos la creación? Dios creó todo, creó al hombre y la mujer, pero ¿qué pasa? ¿Quedaron en ese mismo estado? Vemos que no, porque tanto vos y yo somos pecadores, entonces la consecuencia es que no permanecieron en el estado que Dios los creó perfecto, como dice Eclesiastés 7:29, que Dios los creó perfecto. Pero ellos no permanecieron, ¿no? Así dice la pregunta 13, no, nuestros primeros padres dejado a su libre albedrío, cayeron en el estado en que fueron creados pecando contra Dios. Estoy leyendo todo esto para venirse para niños, esto que estoy leyendo yo. Porque después me voy a meter en una confesión que es un poco más para adultos. Pero esto para niños. Pregunta 14, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, la transgresión de ella. ¿Cuál es el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron en el estado de que fueron creados? El pecado por cuya nuestros padres cayeron en el estado de que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue, que estaría bueno que lo vayan leyendo. El catecismo está acá, hay una pequeña biblioteca, como yo digo. Siempre que yo nos hagan la pregunta de qué vas a hacer el domingo que viene, Daniel, la caída, ¿qué sigue la otra? Entonces yo, mira, te recomiendo que vayas leyendo esto. Entonces ya ahí tiene para ahí un poquito. Está bastante sencillo para poder llegar a entender. Pero ahora vamos a ir a la confesión que hablaba de esto, ¿no? O sea, en el artículo 1 vamos a dividirlo vamos a dividirlo en 6 partes. O sea las 6 que tenemos, estoy en capítulo 6 y son 5 nada más. Capítulo 6 son 5 artículos. Ahí está. Y vamos a ver el origen del pecado, o sea, cómo es el origen. Este es lo que yo leí primero. El origen del pecado, o sea, la caída, cómo cayó, cómo sucedió. Parece básico que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver el artículo 1 en sí lo que habla, cómo se produjo el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que es el 7:29, que Dios, que dije recién, creó a todo el hombre perfecto. Entonces lo ha creado perfecto. Dios lo hizo perfecto. En Génesis 3:6, que dice que ellos comieron del fruto. Ese fue el origen de la caída. En sí, ¿qué fue? Si analizamos bien cuál fue la causa del pecado, más allá que Dios había puesto la ley en su mente, los 10 mandamientos, que ya lo vimos la otra vez, no tengo tiempo de repetirlo ahora, pero ¿qué pasa? Dios le había prohibido que no comiera de ese fruto. O sea, cualquiera que pueda ver esto cree que lo mira como un cuento de hadas. Como que Dios dijo que no coman de ahí y entonces lo castiga y los echa. Eso sería una mirada superficial de alguien que mira Génesis así como, sí, comió el fruto prohibido. Y sí, como eso es una mirada de alguien que mira por arriba. Pero si vos miras Génesis, hay mucho más allá de simplemente eso lo que se ve. Una mirada superficial de un cristiano chico sería, desobedeció, bueno, chao, y ahora, bueno, sí. Pero hay cosas más implicadas como la redención, o sea, que va a haber, o sea, vamos a ver cómo Adán, o sea, no cumplió ese pacto, ¿no? No quiero hablar del pacto de obras porque todavía no vamos a entrar, en capítulos más adelante, la confesión vamos a tocar. Pero acá, más allá que no aparece el pacto de obra, vamos a ver que Adán estaba bajo un pacto de obra que había hecho, ¿no? Que después lo vamos a especificar un poco más. Entonces, ¿qué sucedió? Comió del fruto prohibido, que Dios le había dicho que no. Ese fue el origen. Estamos en artículo 1 viendo cómo sucedió, se produjo la caída. En Romanos 5:12, ¿qué dice? Que fue por la causa de un hombre que entró al pecado, ¿no? Son textos que son muy fáciles, pero ya lo sabemos nosotros. Por la causa de un hombre que entró el pecado, o sea, el pecado a la raza humana, ¿no? Entonces vamos a ver que Adán, o sea, es un tipo de Cristo, ¿no? O sea que Dios ha hecho un pacto de obra con Adán. Podríamos hablar un poco más de esto, si quería darle un poco por arriba, pero como estaba diciendo, si solo miramos un poco así, o sea, por arriba, podemos ver una historia sencilla, o sea, como para niños, de que Dios lo castiga a unos niños traviesos. ¿Por qué? Por hacer travesura dentro del huerto. Pero implica más allá de eso, o sea, de eso, ¿no? Sino que Dios tenía un propósito con Adán y conducirlo a algo más que sea que eso, ¿no? Vamos a decir como que Adán estuvo bajo prueba. La prueba era la obediencia de no comer. Dios lo pone en un lugar para probarlo.
Satán sabemos que siempre aprovecha la ocasión de que Dios pone en todo, incluso el de hoy, la prueba, Él la transforma en tentación. Entonces cuando Dios te quiere probar para ver cómo está tu fe, Satán va y esa prueba Él la va a transformar para Él, para su beneficio, en tentación. Y Dios quería probar la fe de Adán, pero fue tentado, sabemos quién, a la mujer, porque la mujer, o sea, Dios no había hablado con la mujer, había tratado con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo astuta la serpiente, sabiendo que el hombre había tenido relación con Dios hablando, ¿quién fue? Fue a la mujer, porque la mujer no había tenido una relación. ¿Quién dice Pablo? ¿Quién fue engañada? O sea, la mujer. Entonces transgredió, y ya debería comer. Entonces fue con ella, la que hasta el día de hoy, que no me voy a cansar de decirlo, yo no sé si soy el único que puede ver esto y los demás no lo pueden ver, pero siempre no me voy a cansar de decirlo yo, por lo menos no he escuchado de otro, que Satanás utiliza a la mujer. Siempre la va a utilizar y siempre la veo, en la Biblia siempre está. Y el hombre no quiere decir que esto es un santo, él cae, o sea, por esto, ¿no? Es uno de los pecados, pero bueno, ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estudiamos Romanos 5, 14, 21, estamos viendo del pacto de obra, acá un poquito, ya vamos a seguir con la confesión. Que es que si Adán hubiera obedecido, hubiera logrado hacer lo que era comer la vida. Uno creen que Adán hubiera comido, pero no comió el árbol de vida, porque todavía, no me acuerdo si una parte de Génesis dice que lo sacaran, o sea, que sea uno como nosotros y coma el árbol de vida. Ya es uno como nosotros, no sea que coma el árbol de vida y fruto de vida y viva para siempre. Entonces quiere decir que no había comido. Pero que si él fue, no sabemos cuánto tiempo iba a ser probado, pero un día tenía que terminar la prueba. Vemos que Cristo tuvo un tiempo, 3 años, o sea, el ministerio, y la prueba, o sea, él cumple. Porque vemos que Cristo, o sea, cuando vemos una analogía entre Adán y Cristo en Romanos 5, es que Adán tenía que cumplir, vemos ahí, pero cae, pero Cristo cuando viene, que es el segundo Adán, él cumple por la obediencia pasiva y activa, y él da para bien. Adán, si hubiera cumplido eso también, vamos a ver que él tenía un pacto también representativo, que sabía si lo hubiera transmitido a nosotros hubiera tenido vida, pero ¿qué pasa? Él nos pasa muerte. Quizás está un poco difícil, pero bueno, después lo vamos a tratar de simplificar. Estoy tratando de explicar que es mucho más que, ay, qué travieso, comieron un frutito. Va más allá. Por eso cuando nos podemos a estudiar, ver esto, vemos que implicaba un poco más allá. Comer el árbol del fruto prohibido del bien de mal significaba, ponerle, si vas a Deuteronomio 1.39, Isaías 7.15, 16, vamos a ver que eso hablaba hasta de una madurez, de que iba a llegar. Él en sí, vamos a decir, ha sido perfecto, pero era en sí inocente, vamos a decir. Pero ¿qué pasa? Fíjate que él también, el pecado de él fue la desobediencia, pero el pecado también de él se fue la incredulidad. Hasta el día de hoy Satanás hace lo mismo. Con que la palabra dice eso, pero no está mal juntarte con estas personas, Mirá que vos compartiste buenos momentos con ellos. Con que Dios dice eso, debe ser seguro, no morirás, no te va a pasar nada. Y hasta el día de hoy Satanás vive haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona sabe que está escrito en la Biblia y la persona desobedece esto, y como Satanás dijo que no va a pasar nada, después viene el castigo. Hasta el día de hoy vive utilizando a la mujer Satanás. ¿Por qué? Porque no sé si es fácil de engañarla o es el medio, pero creo que muchos no lo ven esto. Y también utiliza al hombre, por supuesto, ¿no? Pero vemos que utilizó esto y transgredió. Pero Adán fue responsable de ¿qué? Él había dicho, no quiero esposa, no, come vos y ya está. Pero él fue también culpable, ¿no? Pero él, después que peca, ¿qué pasa? Dice, ¡ay, la mujer que me diste! Dice. Y es lo que estamos viendo en la televisión con Freud, que le echan las causas afuera, no, el padre, no, y cada uno, o sea, el pecado es cada uno de uno, ¿no? Bueno, pero eso era, la meta era esa, conducir al hombre hasta un estado de vida eterna. El hombre desobedece y por lo tanto muere, o sea, ¿no? Y bueno, vemos que después Cristo cumple eso, o sea, ese pacto, ¿no? Vemos que Él viene y cumple eso, más adelante, ¿no? O sea,
Vamos a ver el pacto. Ahora vamos a ver la caída del pecado. Estamos viendo el artículo 1. Bueno, el origen del pecado, eso es lo que estábamos viendo. O sea que entra por un hombre. Romanos 5:12, ya lo hemos leído muchas veces, por la causa de un hombre entró el pecado, ¿no? Por la transgresión del pecado de un hombre. ¿No? ¿Sí dice Romanos 5:12? No, a ver. A ver. Que yo no lo tengo, pero dice así. A ver, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por medio de un hombre es donde se abre el canal y entra la puerta, o sea, se abre y entra ¿qué? La muerte, ¿no? Eso así, sencillo, fácil de recordar, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre el artículo 1? Podríamos poder decir, algunas personas podrían decir, bueno, pero esto no es justo, o sea, ¿cómo me vas a condenar por algo que ha hecho alguien? ¿No te ha pasado cuando sos mayor o algo y dices, pero vos sos mayor y te condenan por lo que hizo el otro no hizo nada, hizo todo y vos, ¿cómo es posible que a mí me condenen por lo que hizo un hombre hace 213 años atrás, más o menos? No, perdón, más, en 213 años estamos hablando de la venida de Cristo, así, casi 6.000 años atrás. ¿Cómo es posible que yo tenga que estar pagando eso? Pues ya, ¿no? Pero si ponemos a cuestionar eso, también podríamos decir, ¿cómo es posible que, porque ese es un pacto representativo, después lo vamos a ver. Estas palabras sí no aparecen en la Biblia, pero lo podemos entender el concepto ahí. De que, en sí Adán representaba a toda la vamos a ver más adelante, a toda la raza humana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si decimos esa pregunta, no es justo que por causa de un hombre yo tenga que pagar. Entonces también tenemos una pregunta, tampoco es justo, entonces porque la causa, por la justicia de uno, todos, o sea, la mayoría sean salvos. Entonces me hace esa pregunta y si bueno, es verdad, yo por la causa de uno, así que representó, caímos todos, que ahora vamos dentro de un rato, yo tampoco podía aceptar la justicia de Cristo. Entonces lo más humilde decía, sí, es verdad, por la causa de uno, bueno, pero por la causa de él ahora yo soy salvo, por la justicia de él, por su vida, por su obediencia, soy salvo, ¿no? Entonces Dios quería que el hombre viviera bien y Dios lo prueba, pero el hombre desobedece, ¿no? Vamos a ver ahora las consecuencias de la caída. La consecuencia de la caída vamos a ver que trae 4 tipos de pecado. Uno, vamos a ir enumerándola a poco. El primero es el pecado, o sea, representativo, o sea que vamos a ver el párrafo 2, el párrafo 3, el pecado original, el párrafo 4, el pecado actual, el párrafo 5, el pecado remanente en los creyentes. Vamos a entrar entonces en el párrafo 2. Antes de esto quiero aclarar algo. Cuando hablábamos, yo no quise entrar en esto, pero nosotros tenemos también, tenemos los 5 puntos calvinistas. No sé si lo has leído una vez, está ahí en una pequeña biblioteca, creo que vos lo leíste ya, sí, lo has leído hace mucho. Entre uno de ellos vas a encontrar que dice la total depravación del hombre. Muchos no están de acuerdo, incluso en algunos concilios, incluso ahora de decir que no, el hombre totalmente depravado. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer obra de beneficencia, le puede dar ropa a su empleado, el hombre le puede dar un billete si quiere, por si se porta bien, el hombre puede llevar a la mujer a hacer una comida, o la mujer puede hacer muchas cosas, obras. Pero ¿qué sucede? Sí, en un ratito. Está bien. Pero eso vamos a ver que el hombre puede llegar a esas cosas, pero cuando nos referimos nosotros a la total depravación, incluso algunos calvinistas no lo pueden definir bien esto, porque cuando estamos hablando de la total depravación del hombre, no vamos a referirnos a que sea la naturaleza del hombre, o sea, no quedó nada, o sea, que no pueda llegar a ser sin nada buena, sino que estamos refiriendo a que cada parte de la naturaleza, o sea, que Dios le ha sido, que creó, fue corrompida y contaminada. Por eso es muy difícil, algunos calvinistas o algunos reformados no lo definen bien. Agarran el tulip, o sea, el 5 calvinista y dicen, en total, dice que el hombre está totalmente confundido, y usted es un arminiano, y empiezan así.
a combatir, pero no lo pueden llegar a explicar bien. Lo que nosotros queremos decir con la total depravación del hombre es que el hombre en todas sus facultades, no sé si 1 Corintios 2:14 dice que el hombre no percibe las cosas espirituales, en la muerte, delito, pecado. Entonces, en el lado espiritual, el hombre, si te acuerdas, dijo, comiendo eso, ciertamente muriendo morirá, le dijo algo así en el hebreo, ¿no? Ya ve a Adán. Muere espiritualmente, en ese estado, estás muerto, que después vamos a ver en el estudio romano más atrás, que no sé si en la hora posterior, que me parece que le puse el texto, la ceguera espiritual de Israel. Vamos a ver cómo la persona está muerta, en ese sentido. Pero después puede hacer ciertas cosas buenas, ¿por qué? Porque en la naturaleza esto es un poco difícil, espero que se pueda llegar a entender. En la naturaleza, al final me quedé en el artículo 1, en la naturaleza, el hombre regenerado, como la mujer regenerada, te inclinas a hacer las cosas de Dios, pero tú en el artículo 5 vamos a ver que los restos de la pecaminosidad quieren hacer que hagas cosas malas, lo que hay dentro tuyo. Yo queriendo hacer el bien, ay pobre de mí, hago mal, Romanos 7. ¿Qué pasa? Entonces eso es lo que sucede, pero el hombre pecaminoso es al revés, ahí viene lo difícil ahora. El hombre pecaminoso en su estado actual, o sea no regenerado, sino actual pecaminoso, él hace lo bueno, pero de su hombre viejo. El hombre viejo de nosotros es malo, pero en cambio el hombre viejo de él es bueno. Ese, vamos a decir, el antiguo Adán, que Dios lo crea, había sido creado perfecto, Eclesiastés 7:29. Entonces de ahí salen las buenas obras que todavía quedan ahí adentro de él, y el hombre malo, de su antiguo, vamos a decir, hombre, Adán, o sea, que fue creado perfecto, él saca buenas obras. En cambio el hombre regenerado, no. Ella hace buenas obras porque en Cristo Jesús es nueva criatura, pero su antigua naturaleza que ha sido crucificada, Romanos 6, se quiere levantar. No sé si se entendió, pero bueno. Después ahí vaya aspirina por ahí. Bueno, vamos a ver el artículo 2 ahora. El artículo 2 dice así. ¿Querés leerlo o leo yo? Si no, ¿lo leo yo? Dice así: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Eso es lo que vamos a ver en el artículo 2. Este es el pecado representativo. O sea que vamos a ver. O sea, muchos textos no tengo. Después te busco si querés en Romanos 3:10, si querés buscar, o Romanos en el artículo 3. En este voy a seguir con el Romanos 5:12. ¿Querés leer vos o busco yo Romanos 5:12? Romanos 5:12. 5:12. Vemos entonces que por este pecado nuestros padres cayeron de la justicia original y la comunión que tenían con Dios, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Porque por un hombre, o sea, ¿qué pasa? Entró el pecado. Entonces, a esto se le ha llamado, dentro de la teología, el pecado representativo. Yo busqué la palabra, me parece, en el diccionario. A ver, no, acá no lo busqué. Creo que, vamos a ver si lo puedo tener por acá. Moment, please. Estas que estamos viendo es lo que sostenía nuestros padres, el primer padre de la iglesia. Yo saqué mucho de nombrar un poco de la historia de la iglesia, como Agustín y todo eso. Había muchas cosas que yo saqué, como estaba Pelagio, y vamos a ver, o sea, que decía que no, que el hombre necesitaba tal, después estaban los semipelagianos todavía están acá, vamos a ver si le dicen los arminianos. Sí, no, yo no, estos son otros. No, pero hay que creen en el libre albedrío, ¿ves? Como que el hombre está completamente, está malo, corrompido, pero hay algo bueno dentro de él, que puede levantar su mano y decidir a Dios, buscar a Dios. Vemos que el hombre, vamos a ver que no, está completamente, o sea, sus facultades, o sea, están muertas, o sea, no puede, porque por la carne no puede agradar a Dios, y tampoco puede, dice Romanos 8. Entonces no puede. Bueno, pero estamos viendo el artículo 5. Entonces,
¿Qué dice? En Génesis 5 dice que Dios vio que cuando se asoma, no sé si tenés Génesis 5 para leer, está fácil de buscarlo. En Génesis 5 vamos a ver cómo es el pensamiento del hombre. O sea, ¿qué es lo que tiende a hacer? O sea, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Versículo? 6:5. 5 y 6, ¿no? 6:5. Génesis 6. Dijiste Génesis 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vio que era, y todo designio, o sea, todo el pensamiento, ¿de qué? El corazón de la mente era hacer el mal. Pero hay algo bueno, dicen lo vamos a decir ciertas iglesias. No, el pensamiento de continuo, Dios mismo dice que es hacer el mal. No lo digo yo, Dios lo dice. Que continuamente su pensamiento está tramando, pensando qué hacer cuando no estás, cuando se vaya, cuando decís, y ya trama y tiene horarios, y ahora voy a poder hacer mi pecado que nadie me va a ver, y que ahora sí, porque él no es como el cristiano que el cristiano es atrapado como en la cosa de Bunyan, que busca ponerle el gigante, tal vez se lo atrapa, lo tiene. No, él mismo busca y planea su pecado, cómo hacerlo. Es continuo, dice Dios. Su mente maquina la maldad, es muy bien, sí, eso. Es continuamente, él quiere hacer. Pero ¿qué es esto de representativo entonces? Yo busqué un representante, un misionario de la luz viejito, me lo encontré tirado, lo pegué con cinta de coche, pero me sigue sirviendo en el trabajo, es fiel todavía. Y encontré la palabra representante, persona que representa a una persona ausente, o a un cuerpo, o a una comunidad, o a un país. Eso fue Adán. Nos representó a nosotros, así le agradó a Dios. Bueno, podíamos levantar, muchas personas podían decir, pero ¿por qué? Y ya, pero esas preguntas las saqué yo del estudio, porque no. Personas decían, ¿cómo es posible? Ya lo vimos anterior, ¿cómo es posible? Pues si no aceptas eso, tampoco tenía que aceptar la justicia de Cristo. Pero así le agradó a Dios, que sea representado toda la raza humana, ¿en quién? En Adán. ¿Cómo podíamos verlo? Fíjate cuando el SIDA, cuando un padre, una madre tiene SIDA, generalmente le transmite el SIDA a su hijo. Si yo agarrara un vaso de agua y de ahí por ahí un poquito de veneno que tengo ahí para las hormigas, y yo le pongo una gotita y te lo doy a tomar, ¿vos lo tomarías? No, ni con un poquito de azúcar. Me quedo viudo. No, pero le das ahí, ¿qué pasa? ¿Está contaminado? Sí, un poquito de levadura leuda toda la masa, dijo Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dijo Mateo 7? Mateo 7, Mateo 15. Me voy a nombrar que más me acuerdo, mejor Marcos 7, 15 en adelante. Dijo que del corazón proviene ¿qué? Los homicidios, todo, ¿no? O sea, si no me equivoco, a ver, ahora que abrí la boca, lo voy a tener que buscar. Pero me parece que es Marcos 7, versículo 21. Dice así. Fíjate que en el 15 dice, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminar, sino que las cosas salen del hombre son las que contaminan al hombre. ¿Ah? Acá podríamos hablar mucho, podríamos tirar abajo los argumentos de Freud, porque dice que son la sociedad, los padres que todo contamina. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Me está siguiendo? Sí. Dice que de adentro, no de afuera, salen los pensamientos. Entonces lo que de adentro salen los pensamientos que son que contaminan al hombre. Ya derrumbado la teoría de Freud. ¿Qué más podríamos decir con esto que dijo Cristo? No, porque son los demonios que se me metieron del adulterio y los expulsé. Fuera, le dije, fuera en el nombre, pero no se fue. No es ningún demonio, no es nada de eso. ¿Qué dice? Porque el versículo 21, ¿por qué? De dentro del corazón del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. O sea, de acá adentro es donde salen las fornicaciones, hurtos, homicidios. Fíjate todo lo que son. Los pensamientos, no dices hecho, fíjate, está hablando de pensamientos, mirá, nombra, fornicaciones,
hurto, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces es de adentro continuamente que se sale. ¿Por qué? Porque es así. Eso es lo que queremos decir con el pecado representativo, ¿no? Que él actuó en lugar de nosotros, ¿no? Él fue el pecado que él comete y ya está. Después vamos a ver otro pecado, es el pecado original. Pero el pecado representativo es como un presidente que comete, se va a hacer y se va. ¿Viste como tuvimos acá que se fue en el helicóptero? bueno, así nombre. Hacen algo, se fue, ya está, pero la consecuencia quedó, el país quedó. Bueno, ahora viene la presidenta ahora, pero ¿cómo quedó con esa presidenta? Ya está, el primer pecado se mandaron, volaron todos, se fueron todos. Bueno, ese es el cosa, las consecuencias vamos a ver porque quedan, pero eso representa, un presidente representa todo. Bueno, eso es lo que sucede. ¿No viste cuando estamos en el mundial y Messi mete un gol acá en Argentina? ¿Qué pasa? ¿Qué decimos? Ganamos, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque está representando ¿a qué? A la Argentina. Entonces eso era un representante. Adán era un representante de toda la humanidad. Cuando él perdió, perdimos todo nosotros. Él desobedeció, caímos todos ahí. ¡Pum! Es como el dado dominó. Cae uno y ¡pum! Te vienen todos los dominós así, te vienen así. ¿Nunca lo viste? Bueno, es así. Eso estamos hablando del pecado representativo. Cuando hablamos de esto, no queremos decir que el hombre no tiene voluntad. ¿Qué sucede? Lo que sucede, muchos dicen, ay, pero ¿cómo? Y hablan desde el libre albedrío, argumentan y golpean la mesa diciendo que el hombre tiene la voluntad de poder hacer lo que quiere. Si yo quiero levantar mi pierna para acá, la levanto. Si quiero ir para allá y quiero comer, tengo voluntad. Bueno, nosotros, los reformados, decimos que el hombre, hablamos que está depravado. No estamos diciendo que el hombre ha perdido la voluntad. Lo que sí estamos diciendo es que el hombre no puede ir a Dios. O sea, voluntad tiene para ciertas cosas, pero él no tiene, porque Filipenses 2:2 dice que Dios pone querer y hacer. A menos que nazca de nuevo, no puede darle. Entonces el hombre está muerto, debe nacer. No está muerto, nadie puede venir a mí si mi padre no le trajera y yo le daré vida. Juan 6:44, algo así. Entonces las escrituras están llenas, no de decir, lo dijo apóstol Pablo, no, lo dijo Cristo, y el apóstol Pablo también tiene autoridad. Entonces, ¿qué sucede? El hombre tiene voluntad, lo que sí no tiene es poder, la facultad de ir a buscarlo a Dios y de agradarle a Dios. Yo no me acuerdo si en Romanos 8, a ver, en Romanos 8 dice algo de eso, me parece que Romanos 8:7 dice así: porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí sigue diciendo, más vosotros agradar al Espíritu. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, más el Espíritu está vivo. Y bueno, así sigue. ¿Qué dice? No puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, o sea, ¿qué pasa? Dice, son la manera de pensar, o sea, la gana es enemistad contra Dios, no se puede sujetar. Entonces, no puede, porque su voluntad continuamente se va a inclinar a qué, y se va a ir a sus pecados. ¿Por qué? No puede, a menos que Dios lo incline hacia él. Dios, si Dios inclina la voluntad hacia él y solamente él lo puede hacer, y es por medio, el hombre regenerado, por medio de su Santo Espíritu de Dios y por medio de su Santa Palabra, que él logra eso, ¿no? O sea, él regenera, ¿no?, a la persona. Bueno, seguimos adelante, espero que se pueda seguir entendiendo, ¿no? O sea, vimos ya lo que es el pecado representativo, el de la caída. Bueno, vamos ahora con estamos en el artículo 3, ¿no?, que estábamos viendo, que es el pecado original. Otra de las cosas que quería aclarar, o sea, cuando hablamos, o sea, del pecado original, o sea, no, estábamos viendo el artículo 2, ¿no? El artículo 2.
Sí, claro, entonces tenemos que... perdón, vamos a ir al artículo 3 ahora, sí, para ir ganando tiempo. Yo me quedé... voy a leer entonces el artículo 3. Dice así, el artículo 3. Siendo ello la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada a la naturaleza corrompida y transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos de pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Ese es el artículo 3. O sea, vamos a ver que Adán fue la raíz de la raza humana. Y si la raíz está podrida, ¿qué sucede? Todo lo que va a surgir después de él está podrido. Entonces vemos que al estar mal, o sea, toda la raíz, todo, o sea, nace así en pecado, ¿no? Así como en Adán, como en Cristo se nos imputa justicia, Romanos 4, y Abraham creyó y le fue imputado, o sea, acreditado por justicia. Contado, acreditado, imputado, o sea, en Adán también se nos imputa, pero ¿qué? El pecado, o sea, la transgresión también se nos es dada a nosotros. Como vos nacés, ¿qué dice el Salmo 51? En pecado me concebió mi madre, dice David. No es que la madre de David, como una vez escuché a un pastor que decía que la mamá estaba en pecado. No, sino que en pecado me concebió mi madre, dice David. Quiere decir que mi papá y mi mamá eran pecadores, por lo cuanto yo nací pecador. Salmo 58.3 que dice que el hombre ya de su matriz ya se desvía, ¿no? O sea que es, ya desde él ya nacen malvados, desde el vientre. No es que tienen que nacer y como dicen algunas personas y que por causa de la sociedad y por eso recién se te van pasando esas cosas. No, ya nacés pecador. El bebé ya de chiquito lo ves que hasta o sea, así ya maneja la madre. Ni imaginá cuando tiene 3 o 4 años. Después va por la calle y dice, ¡quiero eso! ¡No! Se tira al suelo. ¿Qué es? Aquel que es cristiano sabe que es pecado. O sea, pecado queriendo lograr algo no puede. Y a menos que la mujer, o sea, la madre sea cristiano, le aplique lo que Yahvé dice, que la barra, lo corrige y lo disciplina, y Proverbio dice que le saca eso para afuera. Lo dice Dios. Lamentablemente los psicólogos hoy nos han metido en las mentes de ciertos cristianos que no se puede hacer eso. No, pero Dios lo manda. Esto no quiere decir que le vas a agarrar, no sé, el palo de Amazon y le va a dar. No, quiere decir disciplinar, quiere decir otra cosa. No quiere decir pegarle, no corregirlo primero a chicos. Pero bueno, si los padres no son cristianos, después no le puede estar diciendo cosas a los cristianos, a sus hijos cuando ellos en su vida están haciendo cualquier cosa y llevan incluso a sus hijos hacia otros lugares y después lo querés que disciplinar. ¿Qué le va a disciplinar si está haciendo cualquier cosa ante la vista de ellos? No se puede. No se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es? Romanos 3.10, ¿qué dice? Sí, si querés leerlo, léelo. Sí, por favor, gracias. Romanos 3.10. 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Perdón, hasta el 13. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se enviaron a uno, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, Carito. Mira la consecuencia. No hay, dice, como está escrito, no hay un justo, o sea, no hay un recto, no hay uno que esté bien alineado con Dios. Ni a uno. No. ¿Por qué? Porque ya al pasarse el pecado a nosotros, vemos la consecuencia, no quedó uno, no hay nadie, no hay quien entienda. ¿Qué? ¿Por qué no entienda? El pecado, vamos a ver ciertas áreas que afectan. Una de ellas es el cerebro. Por eso hay mucha gente que tiene como 30, 40 años y siguen iguales. ¿Por qué? Porque el pecado afecta al cerebro. Muchos jueguitos, muchos dibujitos, mucha tele, mucha gente que de la misma edad. Y vos lo ves 30, 40 años cuando la Biblia dice que ya ustedes deberían ser maduros. Hebreos 5:12, Primera de Corintios 3. No le puedo hablar a ustedes como maduros, sino como niños espirituales, como lactantes.
tomá lechita espiritual, te voy a enseñar estas doctrinas que ya las sabía hace 5 años, pero como no crees, no sos responsable, no querés estudiar la Biblia, te sigo dándole lechita. No, ya deben comer, ya deben crecer, porque debemos llegar a la altura de Cristo. Pero lamentablemente el pecado afecta la mente. Y esto pido, dice Pablo, rodillas por ustedes, Efesios 3, que crezca en todo conocimiento. Lamentablemente muchos se quedan ahí y no crecen. Y eso es lo que sucede. Pasan los años, y siempre están ahí, ¿no? Es como el uno que tiene como 25 años y está todavía ahí, y los demás ya lo ve ahí, parece el director ya. ¿Qué hace? Le dice, y sigue siempre ahí la misma cosa. En la iglesia también sucede lo mismo, ¿no? Es lamentable, pero hay que decirlo. Afecta la mente, no hay quien busque a Dios, ¿ves? Tampoco pueden buscarlo a Dios. ¿Por qué van a buscar? Porque la persona está muerta en el delito de pecado, siempre se va a inclinar a buscar lo suyo. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, unos se hicieron inútil, ¿ves? El pecado inutiliza, ¿no? No queda lo bueno ni siquiera uno. Y después mostrando toda una gama completa, una radiografía interna de lo que es el pecado, ¿no? Su boca, sus pies, o sea que se desvían, ¿no? Efesios 2, 1 y 3 que dice que somos hijos de ira, que dice que estamos muertos en delito y pecados. Vemos todas las consecuencias que el pecado, hijo de ira, ¿por qué? Porque continuamente no es que éramos ira, hijo de ira ante Dios. Dios estaba enojado. Dios dice, ¿qué dice Romanos 18? Que la ira de Dios se revela hacia contra aquellos que le tienen con impiedad, la palabra ya están la ira de Dios sobre esas personas. Vos ves su vida y está cada vez, amigos, familiares que tenga, observarlo de acá en adelante. Yo, como dije la otra vez, ahora te lo digo, va a empezar un año nuevo, observarlo de acá a fin de año. Te dije la otra vez, de acá a este año van a morir muchos, de acá a fin de año, ¿cómo? O anotarlos, o fíjate cómo su vida se va a agravar para peor, a menos que Dios tenga misericordia, los traiga y vos o alguien esté orando por ello. Pero su vida se va a agravar. Así no lo digo yo, las escrituras dice que a medida que pasa su corazón se endurece, y al endurecerse más, ¿qué pasa? Van más y más inclinándose a ¿qué? A más fruto, y más fruto, y más fruto, y más fruto de maldad, se va inclinando, y se va inclinando, y se va inclinando más, y eso es lo malo. Debemos orar por esas personas para que Dios tenga misericordia y les pueda salvar a muchos de nuestros familiares, porque ellos van camino al infierno y no lo saben, y si lo saben no les importa porque todavía no siquiera se han chasmucado, ¿no? Entonces, en Adán, eso es lo que es un pecado, lo que vendría a ser las consecuencias. Y cuando hablamos de pecado representativo, la Biblia no nos ve como individuos, o sea, como los ángeles, que son y fueron probados individualmente, sino que Dios nos ve a nosotros como un montón de individuos, o sea, estamos todos, vamos a decir, una unidad orgánica, que hemos sido creados todos en un hombre. No sé si yo tengo en Hechos 17:25 que dice, perdón, Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces de uno, de Adán, venimos todos. No es que Dios dice, ay, nos ve a uno por individuo, por separado, y que Dios está tratando. No, en Adán está todo. Y en Cristo, vamos a ver que después en 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos cuando venimos a Cristo. No es que Cristo crea una nueva raza, no, como muchos creen. No, en Cristo somos nueva criatura, vamos a ver. Entonces, vemos ahí en Adán, o sea, yo tenía para hablar un poquito de lo que la Biblia hablaba un poquito de lo que son aspectos orgánicos y federal, pero orgánico eso es lo que dijo, o sea, que lo que dije, que nos ve como todos creados en uno, en Adán, y federal, ponen en Romanos 5:18 y 19, pero en Romanos 5:18 y 19, Romanos 5:18 y 19 dice así: por tanto, así como por el medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, y así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación de vida, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Entonces acá quiere decir en lo federal que estamos en una alianza, en una unión, en una sociedad entre dos partes que tienen algo en común. ¿Qué teníamos en común con Adán? El pecado. Eso.
O sea, viste que se juntan todos, vamos a la sociedad de tal, vamos, no sé, los cantantes de tal. No, no es que se juntan uno cantante folclore con el rock and rollero. O yo que decía, no sé, el que le gusta comer lechuga con el que le gusta comer torta, por decir. No, se buscan entre ellos. Dicho del mundo dice que Dios lo cree, Dios los crea y ellos se unen, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo ves. Por eso que el hombre no puede caminar, vamos, dos caminando lo mismo. No, imposible que vos te puedas juntar con uno de ellos, porque no podés porque eso sería que tenés algo federal, algo en común con ellos. ¿Qué tenés en común? Es pecado. Por eso te sentás y hablas con ellos. Porque encontrás algo agradable para tus oídos, para poder hablar y tener en comunión. El cristiano no tiene nada en común. Sí, lo que tiene, ahora lo ve a la persona, si no lo ve en la carne, no lo ve más, ahora lo ve pobre, infeliz, que lo va a caminar al infierno y tiene misericordia de él, porque ahora ve como Dios lo salvó y lo quiere rescatar, pero no tiene nada en común. Sea ni quien sea, padre, hermano, tío, abuelo, el marido, no, lo está mirando que se está quemando. Dios puede decirle en eso, vengo a pedirle tu alma, y él va a ir al infierno, que es por tu culpa, que no me avisaste. No, pero yo quería compartir un momento con vos. Por tu culpa, va a gritar mientras se quema y va a ver el dedo cómo se va quemando. Y lamentablemente sucede eso. Debemos crecer y madurar, porque ¿qué nos enseña esto? Fíjate que dice, de la caída del hombre, pecado y... ¿Qué dice la confesión? Castigo, ellos van a tener un castigo. Y nosotros también, porque Dios dice, si ellos se perdieron y tú, Atalaya, te avisa, tu sangre quedará. Pero si tú no las has avisado, voy a pedir tu sangre, por no haberla avisado. Y lo dice Dios. Y que lo dice el Antiguo Testamento, Daniel. No, lo dice el Nuevo. El Nuevo, Pablo le avisa y dice, me sacudo los pies, la sangre sea sobre ustedes, yo me voy a los gentiles que Dios me mandó para que ellos predican. Ya está, le prediqué y me voy. Dios manda eso. ¿Por qué? Porque dice que hay un castigo para ellos. Entonces debemos tener piedad, no criticarlo, no decirle nada, porque ellos lamentablemente están haciendo algo que vos y yo hacíamos siempre. Es nuestra pero sí orar, pedirle y buscarle el favor de Dios, porque si estamos haciendo las cosas de Dios, es por seguro que Dios va a escuchar nuestra súplica y va a salvar aunque sea alguno de ellos. Entonces, hacer las cosas de Dios, por más que no duela, para que Dios vea si tiene misericordia de alguno de ellos y les puede llegar a salvar. Y no vamos a compartir un momento, vamos a compartir toda la eternidad ahora con ellos. Porque no es solamente 5 minutos, toda la eternidad vamos a poder pasar con los que Dios le agrade salvarlo. Entonces, eso es lo que sucede con el pecado. En el párrafo 4, por ahí adelantando, quedan 10 minutos. Y espero que pueda hacer algo más. Espero que se pueda entender, ¿no? Porque se ha pasado pecado, que estamos viendo, esto estaba hablando de pecado original, o sea, cómo se transmite, y qué es, por medio de Adán y Eva, ¿no? O sea, mientras los primeros padres. ¿Y qué sucede? Que al transmitirse ese pecado, 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre espiritual que no puede percibir las cosas espirituales porque para él son necedad. Hablarle de Cristo, todas esas cosas, para aquel que son. Es una necedad. Entonces la persona no puede venir ni nada, incluso no puede ni arrepentirse. Yo voy a explicar rápido. No puede ni arrepentirse. Hecho 11:18 dice, o sea que de manera que a los gentiles ha dado arrepentimiento. Entonces ni siquiera pueden arrepentir, yo me voy a arrepentir más adelante. No, mira, la Biblia dice que no te podés arrepentir. ¿Dónde? Hecho 11:18 dice que Dios da arrepentimiento. Pero yo voy a tener fe. No. 2 Timoteo 2:25 dice que a ustedes se les ha concedido que crean, no solo que crean, sino que padezcan. ¿Ven? Dios te concede que... Pero yo voy a creer. No, dice que ahora es que yo estoy predicando el Evangelio y es por medio de la locura de la predicación que yo estoy predicando ahora que Dios te está dando esta oportunidad. Pero yo no, y tratar de mostrarles, si no ya está, pero yo por lo menos les quise mostrar a ellos que no es así. Entonces vemos que ni siquiera se pueden arrepentir, ni siquiera pueden llegar a tener fe si Dios no le concede que tengan fe, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Voy a hablar, tenía mucho por hablar, espero que no me pueda pasar mucho. Vemos que a pesar de todo, de que el hombre no puede venir a Dios, que no se puede arrepentir, que no puede tener fe, el hombre que sigue siendo responsable de cada pecado que comete, ¿no?
Adán cometió el primer pecado, me decía, pero culpa de él, no, pero ahora todas las consecuencias, todas las cosas que vos vas haciendo, que hiciste antes, son consecuencias tuyas. Ella hizo alguna y con consecuencias mías. Entonces somos responsables, que esto mismo nos ve como responsables. Dice, arrepentido, porque el reino llega, pero si no me puedo arrepentir, te muero en derecho, pero dice, Dios dice que te arrepientas, pero ¿cómo es posible que Dios diga que me arrepienta cuando yo no me puedo arrepentir? Dios es malo. No. Hace mucho voy yo pagando una cuenta que yo tuve que fue consecuencia de algo que yo hice en un pasado. Una vez un hombre que era evangelista me dijo si le prestaba para comer a sus hijos y otras cosas, y yo le presté mi tarjeta, me daba una plata, con el correo de los años se me fue como 4.000 pesos. Me hicieron como 6.000 pesos, no me acuerdo, ¿te acordás? A pagar. ¿Pero qué sucedió? Ah, pero fue el pecado de otro. Fue el pecado de Adán, por no decir de Pedro. Uy, se me escapó el nombre. Fue sin querer queriendo, lo dije. Fue por culpa de él, tuve que pagarle la plata de lo que él me hizo. Y encima me dijo, no te lo voy a pagar ahora, me dijo. Y me puso Jesús te ama en la moto, en el sticker. Y así fue. ¿Cómo es posible? Pero la consecuencia, la responsabilidad, por más que fue de él, yo la tuve que pagar. Fue lo mismo que Adán. Pecado, pero ¿qué pasa? Yo soy responsable ahora. Por más que no pueda y por más que no tenía la plata para pagar, yo le digo, no tengo la plata para pagar. No importa, sos responsable, vos le saliste de garante. Dios, no te puedo pagar, son millones y millones y millones y millones y trillones y millones y 4 millones de pecados que he hecho, no te lo puedo pagar. Ante mi trono seas culpable, no importa si lo podés pagar o no. ¿Qué hago? Ah, hay alguien que puede pagarlo, ya lo ha pagado. Si crees que él ya lo ha pagado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿sos responsable? Sí, soy responsable. Solo que sucede que muchas personas están mirando, ay, no puedo hacer, no puedo. Me deben mirar a la cruz. En la cruz puede entrar por esa puerta tranquilamente, libre, y lo que sucede es eso, ¿no? Que sí somos responsables, solo que está mirando, o sea, en esto o en aquello, ¿no? Pero el hombre es responsable de eso, de todo lo que le está dando. ¿Por qué? ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué le hago? Desde que ha nacido está violando la ley de Dios. Cuando violás una ley y continuamente la tenés que pagar acá en el centro, así, yo no tengo auto, pues no sé qué, con la bici capaz que me cruzo un semáforo y me hacen una multa. Pero ponele que tuviera un auto y ¿soy responsable? Sí. Y llega otra ley, sí, la tengo ante el tribunal de Dios también. Son responsables, ¿no? Cuando tenía para hablar un poco de cuando las personas hacen buenas obras, hicieron buenas obras, ¿no? En sí, esas buenas obras no son tan buenas obras, porque en Isaías 64:6 dice que para Dios son trapos de inmundicia. No sé, ¿cómo es posible una persona mala, o sea, mala, porque en sí no regenerada puede hacer buenas obras? Lo que sucede es que ellas, las buenas obras en sí las hacen para glorificarse ellos mismos, para salir en la tele. Después vemos que generalmente no hacen buenas obras. Pero para que hagan buenas obras tendría que tener 3 requisitos. Primero, que sea conforme a la ley. El no regenerado puede hacer eso, conforme a la ley. ¿Por qué? Porque dice que debo tener misericordia del huérfano y de la viuda. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo, eso puede hacer un regenerado. Lo que no puede hacer un regenerado en buenas obras es con fe, que eso solamente la puede hacer un regenerado, tener fe en esa obra, porque Dios manda eso y él tiene fe, cree en lo que Dios dice y obedece a eso, y que sea para la gloria de Dios. Eso solamente lo podría hacer una persona. Después, además, buenas obras la puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, que no sea... pero solamente un hombre regenerado puede hacer las otras dos. El artículo 4, para ir ganando tiempo. De esta corrupción, dice el artículo 4, originada por la cual estamos completamente impedidos, incapaces, opuestos ante todo bien, enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. O sea, vendría a ser el pecado actual de ahora. ¿Se puede entender? Está muy difícil. El pecado actual. En sí, ¿qué está diciendo? O sea, todos los pecados que nosotros estamos haciendo ahora, o sea, es consecuencia de nosotros, ¿no? Mateo 7:18 dice que el árbol malo, o sea, da fruto malo. Entonces, por el pecado actual ahora, por esa causa, nosotros continuamente estamos haciendo el mal, o sea, cuando no venimos a Cristo,
O sea, este pecado actual, ¿de dónde viene? Proviene del pecado original. ¿De quién es? El pecado original de Adán. Espero que se pueda entender. Entonces todos los pecados que nosotros cometemos, que somos responsables, son consecuencias del primer pecado original, que fue de Adán. O sea, a pesar de que él fue el que pateó la pelota del primer partido, o sea, para iniciar el partido, nosotros somos responsables por por consecuencia del juego. Ahí está. Cuando hablamos esto del párrafo 4, que decimos que siendo ahora concebido en pecado y por naturaleza hijos de ira, pecado. Este es el artículo 3. El artículo 4, esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces, opuestos a todo bien, enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. O sea, es del primer pecado de Adán. Cuando me quería hablar de algo, cuando venimos a Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que está en Cristo, nueva criatura es. Muchos creen que Él da naturaleza. Uno dice, si alimentás la carne con mucha carne, más fuerza tiene la carne. Eso es mentira. Incluso predicadores de sana doctrina muy buena que yo conozco, no voy a decir los nombres, enseñan eso. Mentira. Hay un predicador que sí enseña lo mismo que yo estoy enseñando, se llama Paul Washer. Él dice que no es así. Que tenemos una naturaleza. Él tiene razón. ¿Por qué? Porque nueva criatura, no dos nuevas criaturas hay, sino nueva criatura. Entonces, ¿qué es eso que sucede? ¿Qué pasa acá adentro? ¿Qué hay un Shikinihai adentro mío que hace y sale para ahí el viejo yo para afuera? Y me toma no sé qué, un bipolar, soy un esquizofrénico. ¿Qué sucede conmigo? Algo sucede. El párrafo 5, entonces vamos a ver. Ya llegamos, ya estoy terminando, párrafo 5. No conozco nada. La corrección de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo ella misma y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecado. Cuando hay una guerra, una forma de ilustrar una guerra, y está prevaleciendo el enemigo, vamos a decir, y vienen nuestras tropas, nosotros, y tomamos, y toma todo eso. ¿Quién está ganando? Ellos. Pero cuando nosotros vamos a ir en Argentina, en la guerra, toma a otra parte. Esto sucedió una vez, ¿no? En una guerra, y ellos, fíjate que muchos de ellos todavía se siguen resistiendo. En la época, hace mucho, los Vietcong se escondían allá abajo y seguían teniendo todavía problemas los yanquis. Se escondían allá abajo en una parte de la juega y atacaban de vez en cuando. Seguían atacando. Incluso otros han sacado un ejemplo que algunos saben que ha terminado la guerra, siguen peleando. Bueno, el pecado, que se llama, que le dicen acá los teólogos, remanente, todavía sigue quedando en el creyente, a pesar de que ha sido mortificado por Cristo. Vamos a ver por el párrafo 5, por ahí cerrando. ¿Qué es lo que afirma el párrafo 5? Y habla del pecado permanente, o sea, permanente o remanente, ¿no? Entonces, a pesar que nosotros, para explicar esto un poco, me voy a ir a Primera de Juan. Fíjate que Primera de Juan, si no sabe, no sé si Wilfield, John Wilfield, me parece que creía que hay muchos que dicen que creen, hay dos puntos extremos. Hay unos que creen, no sé si es Wilfield, me parece, que creen que en el perfeccionismo, en que ya no puedes pecar más. Y están lo que se llaman al otro punto los antinomianistas, que muchas iglesias de acá, que viste, yo la hablaba con un hombre acá medio gordito, me decían, yo me arrepentí una vez. Y entonces, ¿por qué dice esto? Lo que yo voy a leer ahora. Que yo le nombré este texto. Pero si ya no tenés que arrepentirte más, entonces ¿por qué dice 1 Juan 1:8 en adelante? Si dijimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos toda maldad. En el griego sería, Él es justo y fiel para seguir perdonándonos nuestros pecados de toda maldad. El 10.
artículo, iba a decir versículo. 10. 1 Juan 1:10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué? Entonces pequemos para que la gracia abunde. No. El 2:1 es chiquito mío, esta cosa escribo para que no peque más. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo. ¿Qué sucede? Claro, a pesar de que venimos ahora a Cristo y en la cruz, Romanos 6, ¿qué dice? Que el viejo hombre fue crucificado. No, pues yo tengo de naturaleza. Mentira, fue crucificado, muerto, sepultado, y hemos sido resucitados ahora en Cristo, en una nueva criatura levantó y revestido del nuevo hombre. ¿Pero cómo? No conformé a este mundo. ¿Pero cómo lo hago, Daniel? Lo que no quiere mucho. La palabra de Dios que os santifique por medio de tu palabra. La palabra de Dios te santifica, te aparta. Pensamientos son llevados continuamente cautivos a Cristo. Y por medio de su Santo Espíritu. Mucha Biblia solamente hace un teólogo. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo son las armas que Dios nos ha dado, la palabra del Espíritu. El mismo Espíritu toma la palabra de Dios. Y es eso, el escudo de la fe, el calzado de la paz. Dios nos ha dado todos los armamentos. ¿Por qué? Pero tenemos paz. No, si te dio un armamento porque todavía estás en guerra contra el pecado. Y el pecado todavía quiere, ¿sí? Que se levante alguno y que diga que todavía no peca. Y yo le diré que es un mentiroso. Porque le está haciendo mentiroso a Dios. Juan dice, y le hace mentiroso a Dios. Porque Dios está diciendo que todavía nosotros seguimos pecando. Pequemos entonces para que uno lo haga. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no podemos estar diciendo, eso sería una blasfemia. ¿Qué sucede? El hombre regenerado todavía sigue pecando, pero a la misma vez, Romanos 7, 24, 25, que dice, miserable hombre de mí. Yo todavía sigo luchando, yo queriendo hacer el bien, hago el mal, hallo dentro mío algo que me hace hacer el mal. ¿Qué hago? ¿Qué es esto que se levanta? Mi mente quiere hacer la ley de Dios, pero hay algo, otra ley que me quiere llevar. Me arrastra, en el griego, me arrastra. No peripateo camino yo a juntarme con él, a hacer esto. No, me arrastró, me llevó, me cautivó, me sedució, de alguna forma me quiso llevar hacia la oscuridad. Arrastrar es eso, te toma y te lleva por la fuerza. Pero es diferente el pecador que dice, me voy para allá, y camina sus pies hacia la maldad, se descarría. No, es que el otro cae, tiene una pelea, le hace una palanca y me lleva. Esta es la lucha del cristiano que él debe padecer, sabiendo que ahora él puede ver lo que hay adentro suyo y mira a Cristo, y cuando más se va acercando, esto solamente le pasa a los cristianos más maduros, cuando más vas camino a la luz, y más vas a la luz, y más a la luz, y más a la luz, te vas viendo como sos. Pero cuando estás bien en la oscuridad, no te podés ver nada, pero cuando te vas acercando a la luz, te vas viendo bien como sos. Y eso es lo que sucede, que van llegando cada vez más a Cristo. ¿Qué sucede? Se van viendo más y más y más y más. Y esto es lo que sucede que con el pecado remanente, ¿no? Que el pecado sigue viviendo, sigue sobreviviendo. Pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre que el pecado viva, ya termino, ¿no? Que el pecado viva o sobreviva en tus partes, en tus mentes, porque ahí es donde empiezan a nacer pensamientos. Estoy aburrido, ¿qué es esto? Y empieza a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a hablar, habla. Yo hace mucho que no lo digo desde el púlpito. Pecado habla. Y te hablan, ¿no? Preguntar a la vocecita que te habla la mente durante el sermón. Ese es el pecado, que yo lo tengo, cualquiera lo tiene, incluso que está escuchando el sermón, y cuando termina ya te pasó 10 minutos. Es pecado que está hablando. ¿Sí? Yo digo por si uno escucha. Pero es muy diferente que el pecado viva o sobreviva, pero es muy diferente que el cristiano viva en el pecado. El pecado todavía puede vivir adentro, pero el cristiano no puede vivir en el pecado. Él sí puede querer vivir todavía y estar viviendo, los restos, pero yo no puedo vivir con él, no puedo. No, es imposible, no. Entonces sí entendemos que sucede, que el pecado todavía está, pero él no reina. Hay un nuevo rey que ha venido, que él lo ha sacado, él lo ha atado y lo ha tirado fuera. No se pueden dos personas habitar en el mismo lugar.
Es imposible, no se puede servir a Dios y hay uno solo que está en un trono, se sienta un rey. En la selva solamente hay un león que ruge y manda contra los demás leones que están ahí. No hay dos leones. Si hay dos leones se van a tener que agarrar entre ellos a ver quién es el que manda. En una casa solamente hay un hombre y un cabeza que dirige el hogar. No hay, a menos que a uno le guste a una mujer tener dos hombres. Pero solamente hay un cabeza, Dios estableció un cabeza y es un hombre, una autoridad. Bueno, lo mismo, en el corazón del hombre solamente hay un rey que gobierna y solamente el Señor Jesucristo. Él es el que tiene que estar adentro. Y bueno, la lucha va a seguir estando hasta cuando venga esa miseria espiritual, nos va a ver continuamente. Esta miseria, si la vemos para bien, va a hacer que nos vea nuestra condición pecaminosa. No nos confiemos nosotros, estemos buscando continuamente la santidad. A pesar que nos tira dentro de semana, corramos de nuevo a la cruz, a lavarnos. ¿Por qué? Porque ese pecado mismo, si yo lo veo para el lado bien, me va a decir, Dios dice, no te confíes en ti. No te confíes, mira lo que sos. Y yo realmente no me puedo confiar en mí porque capaz yo soy un campeón, yo soy el super líder, yo soy, claro, te confías en vos. ¿Y qué sucede? No necesitas ya de la cruz. Entonces siempre vamos a necesitar de Él, ¿no? Amado Padre, me he pasado, pero bueno, creo que me he pasado para bien, porque hemos hablado mucho de usted y creemos que nosotros no tenemos en sí un libre albedrío para buscar las cosas buenas, a menos que tenga su gracia abundante, venga sobre nuestros corazones, ¿no? Y seamos salvados por gracia, para que, sabiendo que nosotros no lo podemos buscar y por eso no nos podemos gloriar, solamente podemos decir, gracias Padre amoroso, usted tuvo misericordia. Dice, pasé y te vi junto al camino, Daniel, pasé junto y te vi junto al camino, Carolina tirada y sucia y mugrienta, y a ti también, Daniel, y tuve misericordia de ti. Y te lavé, te investí con la justicia de mi hijo, te adopté, dice entrar a mi reino, para que podamos decir que la gloria de usted, Padre, y nosotros no hay nada. Por eso le agradecemos y le pido por esta iglesia y por la segunda obra que vamos a ver, Román.